Buenas tardes para todos. Vamos a retomar entonces los últimos temas que nos quedaron por abordar en la sesión del día de ayer, que son la oración compuesta. Para ello entonces les solicito que tengan a su mano el material para que puedan ir desarrollando la lectura, ir tomando los apuntes que consideren necesarios de acuerdo a la explicación que se va a dar sobre el tema. Entonces recordemos que habíamos visto entonces todo lo que era el tema de los sintagmas. Dijimos que era un sintagma, reconocimos que era un sintagma nominal, un sintagma verbal, luego abordamos el tema de la oración simple y llegamos aquí a la oración compuesta. En clase les dije que una oración compuesta se podía definir como la unión de dos oraciones simples. Entonces vamos a leer qué nos dice el documento. Entonces dice que una oración compuesta en muchas ocasiones no basta la oración simple para expresar la idea que deseamos. Por lo tanto, tenemos que apelar a unidades más complejas, las oraciones compuestas. Estas se forman mediante dos o más oraciones simples, interrelacionadas entre sí por medio de elementos cohesivos o relacionantes. Las oraciones compuestas son de dos clases, oraciones compuestas coordinadas y oraciones compuestas subordinadas. Entonces, estos elementos cohesivos que nos nombra aquí el documento también son llamados en otras partes como nexos. Dependiendo si la oración es compuesta coordinada o si es oración compuesta subordinada, esos nexos van a cambiar. Abordemos entonces el primer ejemplo, abordemos el primer tipo de oración, que es la oración compuesta subordinada. Entonces nos dicen que es una unidad de sentido que resulta de la suma de dos oraciones simples unidas por medio de conjunciones. Ejemplo, el profesor lee y los estudiantes escuchan. Como vemos, la primera oración, el profesor lee, es una oración simple, donde tengo un sujeto y un predicado. El sujeto es el profesor, el predicado lee. O si quieren tomarlo como un sintagma nominal y un sintagma verbal. Sintagma nominal, el profesor lee, sintagma verbal, lee. Más un enlace que es una conjunción, que es la conjunción y, más otra oración simple que es los estudiantes escuchan. Entonces tenemos como sintagma nominal los estudiantes y como sintagma verbal escuchan. Si yo leo estas dos oraciones independientemente sin el nexo, ustedes van a comprender el significado de cada una de las oraciones. Si yo le digo el profesor lee, usted comprenderá, y si también le digo los estudiantes escuchan, también me entenderá. Entonces, las oraciones compuestas coordinadas tienen sentido por sí solas. El nexo lo único que hace es unirlas para tener la suma de una más la otra, pero su significado es independiente y no depende del uno de la otra. Veamos entonces, de acuerdo a las conjunciones, ¿qué tipos de oraciones coordinadas podemos tener? Entonces nosotros tenemos la primera clase de conjunción, se llama copulativas. En las copulativas lo que hacemos es unir o adicionar. Entre ellas tenemos el y, el el ni y el que en algunas ocasiones. La segunda clase se llaman disyuntivas. En las disyuntivas, entonces lo que hacemos es excluir, es decir, de alguna manera hacer salvedad. Para eso tenemos dos conjunciones, la o y la u. El tercer grupo de conjunciones se llaman las adversativas. En las adversativas lo que hacemos es oposición parcial o total del significado. Entre ellas tenemos el pero, el aunque, el si no, el que también desde que esté expresando adversidad, al contrario, no obstante, con todo, sin embargo, a pesar de, más bien, fuera de, excepto, salvo, menos, más que, antes y bien. Observemos algunos ejemplos de esas oraciones compuestas coordinadas. Entonces, la conservación de la flora tiene una gran importancia para esta región y todos los habitantes de la zona debemos colaborar para alcanzar este objetivo. ¿Dónde estamos viendo entonces la conjunción y la unión de dos oraciones? Por medio de este enlace que es la y.
Entonces, la conservación de la flora tiene una gran importancia para esta región. Es una primera oración simple. Todos los habitantes de la zona debemos colaborar para alcanzar este objetivo. Es otra oración simple, unidas mediante el enlace y. Los profesores de la Universidad Nacional se dedican a la docencia e investigan sobre muchos aspectos de la ciencia y de la técnica. Entonces, en este caso, el enlace para esta oración coordinada es la E. Su hijo menor no quiere estudiar ni desea trabajar. Para este caso, entonces, tenemos una conjunción que es la ni. Y el alcalde afirmó que su preocupación principal es la educación. Tenemos un nuevo enlace que es el que. Entonces, el documento nos dice: el valor estilístico de la coordinación es el análisis. Por eso, la oración compuesta coordinada se usa para describir analíticamente personajes, lugares, procesos u otros elementos de la realidad natural o social. Este tipo de oración exige la repetición de elementos cohesivos y, pero, o, no obstante, sin embargo. Por esta razón no se recomienda su abuso, puesto que la redacción del texto resultaría con un estilo pobre y pesado. Pasemos ahora a practicar. Entonces, para eso contamos con los siguientes ejercicios. En la columna B, selecciona la oración que completa el sentido de cada una de las oraciones que aparecen en la columna A. En la columna A tenemos: nosotros presentamos el informe, el invierno produce estragos, debes expresar mejor tus ideas, yo lo esperé hasta tarde, no es mala su propuesta. En la columna B tenemos: o la comunicación será difícil y el jefe lo aprobará y arruina las cosechas, con todo voy a examinarla bien, pero él no regresó. Vamos entonces a unirlas. Igual que lo hicimos en clase, usted puede hacerlo bajo la convención que mejor le parece es la óptima. Entonces, en este caso, o usted toma lo hace por medio de líneas, ¿sí? O puede enumerar las oraciones del 1 al 5 y luego colocar enfrente de cada una del lado de la columna B del 1 al 5 el número que le corresponda para hacer esa conversión. Sin embargo, pues acá a través del audio, yo lo que voy a hacer es tratar de ir diciendo cuál es cada una de las oraciones para que nos vaya quedando bien el ejercicio. Bueno, entonces para el primero tenemos que lo correcto es decir, nosotros presentamos el informe y el jefe lo aprobará. Para el segundo caso, el invierno produce estragos y arruina las cosechas. Número 3. Debes expresar mejor tus ideas o la comunicación será difícil. Número 4. Yo lo esperé hasta tarde, pero él no regresó. Número 5. No es mala su propuesta. Con todo, voy a examinarla bien. Segundo ejercicio. Seleccione la oración adecuada para completar el sentido. Los jóvenes estudian en la universidad y ganarán mucho dinero y contribuirán al desarrollo de la técnica y serán los futuros dirigentes del país y serán los profesionales del mañana. La respuesta correcta para esta oración es: y serán los profesionales del mañana. La ciencia debe evolucionar cada día, o aumentará la contaminación ambiental, o los países subdesarrollados serán más pobres, o quedarán muchos problemas sin investigar, o la especie humana se extinguirá. La opción correcta es: o quedarán muchos problemas sin investigar. Los seres humanos amamos la paz, pero somos animales racionales, pero hay problemas ecológicos, pero existen diversas clases sociales, pero algunos gobernantes aman la guerra. La respuesta correcta es: pero algunos gobernantes aman la guerra. Siguiente ejercicio.
Construya oraciones compuestas coordinadas a partir de las siguientes oraciones simples. Ellos trabajan con entusiasmo, sin embargo, en los fines de semana tú te diviertes oyendo música o a mí no me gusta la política ni los trabajadores se conforman con el aumento salarial, sino que el país no está en mala situación económica, al contrario. Para desarrollar cada una de estas oraciones es válida la respuesta que usted quiera dar. Sin embargo, lo importante es que usted pueda adicionar una oración simple con sentido a través de alguna de las conjunciones que vimos y que propone el ejercicio y que la que usted adiciona tenga el sentido que la conjunción le está pidiendo. Entonces, propongo los siguientes ejemplos. Si usted quiere adicionar otros, no hay problema y puede ir practicando aún más. Ellos trabajan con entusiasmo, sin embargo, no reciben un buen sueldo. En los fines de semana tú te diviertes oyendo música o yendo al cine. A mí no me gusta la política ni los cargos públicos. Los trabajadores no se conforman con el aumento salarial, sino que exigen un poco más. El país no está en mala situación económica, al contrario, ha tenido un notable incremento en sus ganancias. Siguiente ejercicio. Agregue una de las siguientes a cada una de las siguientes oraciones simples. Otra cumple la función de sentido que indica entre paréntesis. El desarrollo de la técnica es muy útil. Debemos oponer conceptos. Colombia es un país con gran variedad de climas. Debemos agregar conceptos. El gobierno debe colaborar en la disminución de las diferencias socioeconómicas. Debemos excluir conceptos. Entonces, lo mismo, si usted desea practicar, puede agregarlos teniendo en cuenta la indicación del paréntesis para que la oración tenga sentido. Propongo los siguientes para que ustedes entiendan. El desarrollo de la técnica es muy útil, pero no genera la ganancia esperada. Colombia es un país con gran variedad de climas y tiene diversidad animal. El gobierno debe colaborar en la disminución de las diferencias socioeconómicas. Sin embargo, la pobreza se acrecienta cada día más. Siguiente ejercicio. Seleccione la conjunción adecuada para relacionar las siguientes parejas de oraciones. Tengo muchas ideas en mi cabeza, no puedo expresarlas por escrito, ni a pesar de, pero. La respuesta correcta es P. Ellos reconocen sus limitaciones, no les buscan soluciones. O con todo, si no. La respuesta correcta es con todo. Nosotros elaboramos muchos informes, tenemos algunas dificultades. Y aunque a pesar de, la respuesta correcta es aunque. Bueno, después de esta práctica, el otro concepto que debemos abordar es la oración compuesta subordinada. Entonces decimos que una oración compuesta subordinada consta de dos oraciones, una principal o subordinante que puede tener sentido por sí sola y otra subordinada cuyo sentido depende de la oración principal. Las oraciones subordinadas se relacionan con las subordinantes por medio de elementos cohesivos. Estos pueden ser pronombres, adverbios relativos que, quién, el cual, dónde, cómo, cuándo, cuánto. Existen también algunas conjunciones que pueden servir de relacionantes para la construcción de oraciones compuestas subordinadas. Aunque, por qué, puesto que, ya que, sí, así, por lo tanto, por consiguiente, a pesar de, para que, lo mismo que, es decir, esto es, a saber, mientras, etc. Miremos en el siguiente esquema cómo es que se relacionan las oraciones. Entonces, yo tengo una oración subordinante principal que está relacionada por un enlace y de donde nace también una oración subordinada. Entonces, el ejemplo es, los vecinos del barrio hicieron una asamblea cuando el alcalde les planteó la necesidad de organizarse. Nuestra oración principal es los vecinos del barrio hicieron una asamblea.
Cuando yo ya leo la oración o quiero interpretar la oración, el alcalde les planteó la necesidad de organizarse. Esta oración por sí sola no tiene mucho sentido. Si yo le digo, interpréteme, el alcalde les planteó la necesidad de organizarse, usted muy seguramente me va a decir, ¿a quiénes? Porque depende de la principal, porque están unidas por este enlace que es cuándo. En este siguiente cuadro, o en el siguiente cuadro que ustedes ven en sus documentos, donde dice conjunciones subordinadas, entonces están la función específica del enlace de construcción de las oraciones subordinadas. Me explico. Si es de causalidad, si es de consecución, si es de condición, si es de complemento, si es final, si es temporal, si es comparativa, si es continua o si es explicativa. Entonces, como tenemos el documento, simplemente vamos a tener en cuenta el cuadro. Entonces, si hay causales o si tengo un tipo de conjunción causal, yo lo debo tener en cuenta si es un que, si es un por, si es un porque, si es un ya que, si es un puesto que, si es un supuesto que. Si estoy hablando de consecutivas, entonces puedo tener enlaces como con que, luego, pues, así, por tanto, por lo tanto, por consiguiente, de modo que, de manera que, de suerte que. Si estoy hablando de condicionales, entonces sí, si no, cómo, cuándo, con tal que, siempre que, con solo que, caso que, pues supuesto que, supuesto caso que, dado que, a no ser que, si no es que, a cambio de, a condición de que, so pena de que, a menos de que, cuando no, ya que. Concesivas. Sí, aunque, cuando, aun cuando, más que, por más que, bien que, a pesar de que. Completivas, que tildado, como en oraciones interrogativas directas. Finales, para qué, a fin de qué, por qué. Temporales, cuando, cómo, mientras, luego qué, así que, en cuanto. Bueno, esas son temporales comparativas, perdón. En cuanto, antes que, primero que, después que, así como, según que, a la manera de que, continuativas, mismo que, del mismo modo que, pues, así que, además de, supuesto que, y explicativas, es decir, esto es, vivir y gracia, por ejemplo. Sin embargo, a continuación, voy a colocar un video donde explican mucho mejor estas oraciones para que usted comprenda qué es lo que se hace en una oración subordinada. Lo tenga en cuenta y ahí sí podamos hacer la práctica que necesitamos. Hola, soy Elki, su profe de español. En este video les voy a explicar las oraciones compuestas por subordinación o subordinadas. En otro video se abordó las oraciones yuxtapuestas y coordinadas, que también forman parte de las oraciones compuestas. ¿Qué es la subordinación? Esta palabra significa estar sujeto al dominio o la orden de alguien o algo, donde existe una relación jerárquica. En gramática, el concepto de subordinación se refiere a la relación de dependencia entre dos oraciones. Esto quiere decir que hay una oración principal y otra que depende de esta para completar su significado, la subordinada. Para identificar el tipo de oración subordinada, debemos preguntar qué, quién, quiénes, cuándo, dónde, al verbo de la oración principal. Las oraciones subordinadas se clasifican en sustantivas, adjetivas y circunstanciales. Empecemos
con las sustantivas. Veamos esta nota. Ya regresaron. Resulta incompleta porque no sabemos quiénes regresaron. Pero si la nota dice, ya regresaron los que andaban en recreo, la oración cobra un sentido más completo. Podemos notar que cada oración tiene un verbo. ¿Cuál es la oración principal? ¿Y cuál es la oración subordinada? Ya regresaron es la oración principal. Los que andaban en recreo es la subordinada. Cuando las dos se unen, se completa su sentido. Este es un ejemplo de una oración subordinada sustantiva en función de sujeto. La oración subordinada es el sujeto de la oración completa y generalmente está introducida por las partículas los que, las que, el que, la que, quién, quiénes y qué. Analicemos otro ejemplo. El que olvidó la cámara se quedó sin fotos de la graduación. Se quedó sin fotos de la graduación es la oración principal, pero no tenemos un sujeto todavía. ¿Quién se quedó sin fotos de graduación? El que olvidó la cámara. Cada oración tiene su propio verbo y la oración subordinada sustantiva está introducida por la partícula el que nos permite identificarla como sujeto de la oración completa. Las oraciones subordinadas sustantivas se pueden clasificar no solo por su función como sujeto, sino también por su función de complemento directo en la oración. Analicemos la siguiente oración. Mi hermana me dijo que no usara su computadora. La oración principal es mi hermana me dijo. ¿Qué me dijo mi hermana? Se responde con la oración subordinada que no usara su computadora, la cual funciona como si fuera complemento directo. Cada oración tiene un verbo, dijo y usar. Aquí la función de la oración subordinada de complemento directo es completar el significado del verbo en la oración principal. No es suficiente información decir, mi hermana me dijo. Necesitamos saber qué fue lo que ella dijo para que la oración tenga un sentido completo. Podemos reconocer el complemento directo en la oración porque está introducido por partículas como que o sí. Por ejemplo, Paola me preguntó si yo le había mandado una solicitud de amistad. Paola me preguntó es la oración principal y si yo le había mandado una solicitud de amistad es la oración subordinada en función de complemento directo. El complemento directo está introducido por la partícula sí. ¿Qué me preguntó Paola? Si yo le había mandado una solicitud de amistad. Continuemos con las oraciones subordinadas adjetivas, que tienen la función de calificar al sustantivo que le antecede en una oración compuesta. Estas oraciones se conocen también como oraciones de relativo, porque utilizan los pronombres relativos que, quién, quiénes, cuya, cuyo, cuyas, el cual, la cual, los cuales, para introducir la oración subordinada adjetiva. Examinemos la siguiente oración. Daniela escribió cartas que mandó por correo electrónico.
La oración principal es: Daniel escribió cartas. Y la oración subordinada es: que mandó por correo electrónico. El sustantivo al que está calificando esta oración es cartas. Como estas son oraciones explicativas, si la oración principal se separa de la subordinada, esta no pierde su sentido. Daniel escribió cartas. Otro ejemplo es: este cargador que anda Cristina le sirve a mi teléfono. Este cargador le sirve a mi teléfono es la oración principal y, como podemos observar, tiene sentido por sí sola. En este caso, la oración subordinada es: que anda Cristina. Cuando utilizamos adverbios o preposiciones que indican tiempo, lugar, modo, cantidad u otras circunstancias en una oración, nos referimos al complemento circunstancial. Las oraciones subordinadas circunstanciales complementan a la oración principal, pero recordemos que cada oración tiene su respectivo verbo. Analicemos la siguiente oración. Cuando amaneció, nos fuimos para la playa. ¿Cuándo nos fuimos para la playa? ¿Cuándo amaneció? Esta sería la oración subordinada circunstancial. Otro ejemplo es: él la esperó donde siempre se encontraban. Si preguntamos ¿dónde la esperó?, la respuesta sería donde siempre se encontraban. Esta última es la oración subordinada circunstancial. Es muy sencillo distinguir este tipo de oraciones y cuál es su función para la oración principal. Pero en caso de que existan dudas, vamos a repasar la materia. Las oraciones subordinadas se dividen en sustantivas, adjetivas y circunstanciales. Recuerde que cada oración tiene su propio verbo. Las oraciones subordinadas sustantivas se dividen en función de sujeto y en función de complemento directo. Cuando las oraciones subordinadas son en función de sujeto, se utilizan las partículas los que, la que, el que, las que, quién, quiénes y qué para introducir a la oración subordinada. Las oraciones subordinadas sustantivas en función de complemento directo utilizan las partículas que o sí, que funcionan para introducir al complemento directo de la oración principal. El complemento directo completa el significado del verbo en la oración principal. Las oraciones subordinadas adjetivas nos permiten calificar al sustantivo que antecede en la oración principal. Utiliza los pronombres relativos que, quién, quiénes, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, el cual, la cual, los cuales y las cuales. Las oraciones subordinadas circunstanciales le indican el modo, tiempo, lugar, cantidad y otros a la oración principal. Para introducirlas se utilizan adverbios o preposiciones. Bueno, espero que este material les haya sido útil. Y recuerden, el que persevera alcanza el éxito. Bueno, después de esta buena explicación, creo que ya nos quedó más claro el concepto de oración subordinada. Entonces, nos plantea el documento el siguiente ejercicio. Convierta los siguientes pares de oraciones simples en oraciones compuestas subordinadas utilizando pronombres relativos.
recordemos cuáles son esos pronombres relativos. Que, quién, quiénes, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, el cual, la cual, los cuales y las cuales. Con esos pronombres relativos, entonces, a cada una de estas frases que nos proponen acá en nuestro ejercicio, entonces vamos a unir, dice, convierta los pares de cada una simple con un pronombre relativo para que nos quede correcta la oración. Para el primer ejercicio, entonces dice, yo te presenté ayer un amigo, mi amigo es ingeniero. No quiere decir que para hacer el ejercicio nosotros no podamos suprimir algunos datos pues para que nos dé el sentido de la frase. Entonces esa primera frase que propongo podría ser, yo te presenté ayer un amigo, el cual es ingeniero. Entonces el cual estamos utilizando un pronombre relativo. Para el segundo caso dice, tú leíste un libro, el libro es interesante. Entonces podría ser, tú leíste un libro, también cabría el mismo pronombre, el cual es interesante. Por último tenemos, los participantes elaboran todos los ejercicios. Todos los ejercicios son muy fáciles. Entonces podríamos decir, los participantes elaboran todos los ejercicios, los cuales son muy fáciles. Y ahí colocamos las oraciones y podemos realizar nuestro primer ejercicio. Observemos nuestro segundo ejercicio. Construya oraciones compuestas subordinadas tomando elementos de las columnas siguientes. Oración 1. Nosotros estudiamos, ellos bailan, estoy triste, mi hermana trabaja, ellos no leían. El enlace. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Aunque? ¿Cómo? Oración 2. No me escribes, les agradabas mucho, tenemos tiempo, el profesor les enseñó, le paguen mejor. Entonces, debemos hacer la unión de tal manera que ni repitamos enlace ni repitamos oración y que esta cuente con sentido sintáctico. Tomémonos un tiempo para realizarlo. Bueno, para el primer caso, entonces, lo correcto es decir, nosotros estudiamos cuando tenemos tiempo. La siguiente oración. Ellos bailan como el profesor les enseñó. El siguiente. Estoy triste porque no me escribes. Siguiente oración. Mi hermana trabaja donde le paguen mejor. Y última oración. Ellos no leían aunque les agradaba mucho. Continuemos con nuestros ejercicios. Dice ahora. Relaciona cada una de las siguientes parejas de oraciones mediante un conector adecuado con el sentido que se trata de expresar. Tenemos en la oración 1, él llegó, me esperas, no terminaron el trabajo, mi amigo piensa, mi comunicación será mejor. En la oración 2 tenemos, Luis entraba al teatro, venden cuajadas con melado, no les alcanzó el tiempo, es difícil triunfar en la vida, expreso mejor mis ideas. Entonces podemos tomar cualquier conector desde que podamos expresar el sentido de la oración. Entonces propongo los siguientes. Él llegó cuando Luis entraba al teatro. Me esperas donde venden cuajada con melado. No terminaron el trabajo porque no les alcanzó el tiempo. Mi amigo piensa que es difícil triunfar en la vida. Mi comunicación será mejor cuando expreso mejor mis ideas. Entonces, hasta aquí hemos realizado todos los ejercicios. Espero que con la ayuda del video, el hecho de realizar los ejercicios, hayan podido de alguna manera entender el tema de estas oraciones simples, los sintagmas, las oraciones compuestas y puedan obtener una excelente calificación en su evaluación en la próxima clase. Cualquier duda, inquietud que tengan al respecto, ya saben que con mucho gusto la estaré aclarando a través del email institucional. Muy buenas tardes y mil gracias por su atención. Hasta